está cogido del pelaje de su madre y así esté dormido y cogido, y cuando siente que la madre se mueve, él tiende a asirse más duro, más fuerte. Porque él sabe que si no cae en las garras del cocodrilo, en realidad sí es. Pero estos son estos son los centrales. Entonces recordemos, aquí quién está, la mayor parte del sistema activado. En la pro y el inhibidor está en el bulbo. Y estos del PARBI concentran la información y recuerden aquí qué núcleos quedan. ¿Qué núcleos quedan aquí? De pares craneales. El vago. Vestíbulo coclear. De hecho se llama área vestibular. De hecho está cerca. Y junto con los vestibulares los cocleares. Y por aquí va subiendo la vía espinotalámicas. ¿Sí? Entonces miren cómo se va relacionando anatómicamente porque están cerca. Es para eso. ¿Listo? Y recordemos que el sistema activante va a enviar, ahora que veamos diferencias y aferencias, pues va a enviar axones hacia arriba, a Sara, mediante un fascículo. ¿Y cuál es el fascículo de Sara? Haz tegmental central. ¿Listo? Luego, acá tenemos en medio de los axones del pedúnculo cerebeloso superior, tenemos en medio de esos axones otros grupitos de neuronas. ¿Qué son estos tres núcleos? El núcleo parabraquial, el área de Sakai y el tegmental pedúnculo póntico. Así que estos están en las inmediaciones del pedúnculo cerebeloso superior. A veces Alfredo pregunta aquí, coloca un alfiler y dice, nombre de un núcleo presente en esta estructura. Entonces ya sabemos cuáles son. Puede ser el parabraquial, área de Sakai o el tegmental pedúnculo póntico. Así que esos son tres núcleos que están en las inmediaciones o en medio de los axones que forman el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Listo? Medial aquí, bueno, el tegmental dorsal, pues simplemente recuerden que es uno del café. Luego, en el fondo, hacia el fondo del colículo superior, está el locus ceruleus. El locus ceruleus es el principal núcleo que estimula la corteza y es que colinérgico, noradrenérgico de hecho. ¿Sí? ¿En qué interviene el locus ceruleus? En el aprendizaje, la memoria y algo llamado habituación. ¿Sí? ¿A qué se refiere habituación? Algo así como acostumbrarse a algo. ¿Sí? Por ejemplo, usted escuchó un buen chiste. El primer día que la primera vez que lo escuchó, le causa gracia. Al siguiente día vuelve y se lo cuenta. Pues si lo recuerda, sí, bueno. Y luego se hace tan repetitivo que ya no le causa gracia. ¿Eso qué es? Habituación. Es decir, primero lo memorizó, lo aprendió, se habituó a él, ahora ya no le causa gracia. Tenemos acá, ¿a quién habíamos dicho? Cuneiforme y subcuneiforme, que hacen parte de quién? De Sara. ¿Junto con quién? Con el sistema activante.
miren, recordemos que había una vía gustativa. El núcleo tegmental pedunculopóntico es el que tiene que ver con las funciones motoras y ahí participan los ganglios basales. Sí, yo creo. Entonces, miren, el núcleo parabraquial tiene funciones gustativas. Recordemos la vía gustativa cuando vimos tallo. Todavía no hemos visto pares craneales, pero ya más o menos conocemos que la lengua tiene 3 pares craneales para el gusto: el séptimo, los 2 tercios anteriores, y el tercio posterior dividido entre el noveno y el décimo, ¿sí? Y que lo que recojan esos 3 nervios llegan al núcleo del fascículo solitario, y el fascículo solitario pues lanza su fascículo solitario, y cuando va subiendo tiene contacto con el núcleo parabraquial. Por eso este núcleo tiene funciones gustativas. Y él también, este núcleo, una vez recibe la vía del gusto, también le envía fibras a donde llega la vía gustativa. ¿Y a dónde llega la vía gustativa? Al núcleo ventral posteromedial del tálamo. Entonces recordemos, en el tálamo, ya que vamos el tema de tálamo, habían en la fila ventral, de la parte lateral del tálamo, habían 3 núcleos ventrales: núcleo ventral anterior, ventral lateral y ventral posterior, y ese posterior dividido en ventral lateral y ventral medial. Al ventral lateral llega toda la sensibilidad, tanto superficial como proximal. ¿Qué lemniscos? Lemnisco medial espinal. Eso al lateral, pero al medial le llegan otros 2 lemniscos: el trigeminal, ¿sí?, y el solitario. Así que estos técnicamente decimos que son, o que es un núcleo que tiene contacto directo con el tálamo. ¿Entendido? El ventral anterior también recibe contactos de la formación reticular, ¿sí?, para que vayan repasando tálamo. ¿Listo? El tegmental pedunculopóntico pues tiene funciones motoras. Recuerden que había unas conexiones desde el mesencéfalo, y una de ellas era la nigroestriada. ¿Se acuerdan de la vía nigroestriada? ¿Por qué recuerdan la vía nigroestriada? Que algo del parcial pasado habíamos preguntado algo de eso, que decíamos que la sustancia nigra utilizaba un neurotransmisor, era la dopamina. Que la dopamina normalmente a nivel cerebral es para sensaciones placenteras y de éxtasis, ¿sí? Pero otra vía, la vía nigroestriada, que es una vía dopaminérgica, es exclusiva para control motor. ¿Entendido? Entonces algo tiene que ver ese tegmental pedunculopóntico. Y ya conocemos cuneiforme y subcuneiforme. ¿Entendido? Ahora miren, acá habíamos dicho que había un reticular que caudal. ¿Listo? Este reticular caudal tiene neuronas ¿qué? Colinoceptivas, es decir, con receptores a acetilcolina. Entonces, aquí están las neuronas colinoceptivas. ¿Para qué? Para controlar el sueño motor, el movimientos oculares rápidos, es decir, cuando estamos soñando. ¿Listo? Pero ojo, aquí están las neuronas colinoceptivas. La pregunta es, bueno, si aquí están las colinoceptivas, ¿quiénes son los que le envían acetilcolina? Es decir,
¿quiénes poseen los axones que llegan hasta acá a estimularlo con acetilcolina? Acá es un sistema activante, ¿no? O un núcleo de sistema activante. Pero a ese lo activan estos. Entonces, miren aquí lo que dice. ¿Son qué? Colinérgicos. Participan en el control del sueño motor. Así que estos tres le envían axones con neurotransmisor acetilcolina, ¿a quién? A los colinoceptivos. ¿Y quiénes eran los colinoceptivos? El principal, al caudal. Entonces, una cosa es quién tiene el receptor y otra cosa es quién lo estimula. ¿Entendido? Ese es el dibujo que está en las conferencias, ¿no? Que es más o menos esto. Pero técnicamente es lo mismo. Parece, ¿no? No me parece. Pero la vida debe cambiar la conferencia. Ahora sí, aferentes y eferentes. Ya como conocemos más o menos la distribución de los núcleos, ahora sí vamos a ver con quién se conectan y cómo se lo hace. ¿Listo? Ahora bien, la formación reticular dice, hay aferentes y eferentes, y empezamos con los aferentes. La formación reticular dice que tienen aferentes de quién? De nervios craneales. Les acabo de decir algo de eso. Parvicelular es un centro de integración sensitiva. ¿Sí? Pero de 4 vías principales. ¿Cuáles son? Vestibular, acústica, trigeminal. Ahí también el gusto, pero el gusto no es tan importante. Pero había otra. Miren. ¿Cuáles? Todos estos ¿qué? Envían axones ¿a quién? Al núcleo parvicelular, para que este se una con el grupo central. ¿Y quiénes son el grupo central? El sistema activante reticular, que luego con uniforme subuniforme forma azar. ¿Listo? Entonces veamos acá. Y miren este dibujo que es el que está en la referencia. Dice que este rojito, que es quién? El parvicelular. Aquí le llegan colaterales de los cocleares anterior y posterior, del vestibular y de trigeminal y las espinotalámicas. ¿Sí bien? Entonces, recuerden que la espinotalámica tiene primera neurona, la de la raíz posterior, luego la segunda neurona, que es la que cruza y forma el fascículo, y aquí le dejan colaterales al parvi. ¿Sí? Y luego él continúa hacia el tálamo, al núcleo mental posterior lateral, y de ahí a la corteza, dependiendo de dónde vengan, excepto la cara, porque la cara es de trigémino. Principalmente, sí, ambos. En realidad ambos. Pero principal, si hay dolor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el tacto, a menos que estés despierto, lo percibes. Si estás dormido, el tacto no te sirve. Tienes que causarle dolor para que lo despertes. O lo contrario, si tienes un dolor dental o una fractura, difícilmente puedes dormir. Precisamente por eso. Porque el parvi se encarga de concentrarla y pasársela a quien está aquí de vecino. ¿Y quién está de vecino? Sistema activante. ¿Entendido? Entonces, eso se explica. Ahora, debido a que la médula espinal también le envía información a la formación reticular, pues es esta misma. ¿Cuál? Los espinotalámicos.
talámicos. Ese es uno. ¿Sí? Pero hay otro. ¿Cuál? Espino reticular. Entonces, el espino talámico y el espino reticular, por algo se llama espino reticular. ¿Listo? Y miren acá. ¿Estos son quiénes? Sistema activante. Oral, caudal y la mitad superior del giganto. Y miren cómo el espino reticular recoge información de la médula. ¿Pero cuándo? Cuando la médula está ocupándose. Es decir, mientras la médula esté ocupándose de mover algo, el solo hecho de que yo me mueva, dice, ah, ya, registro actividad en esos segmentos. Por lo tanto, le envío a la formación reticular a decirle, hey, estamos moviéndonos. Por eso es que cuando uno tiene sueño, si se queda quietico y lo cobijan, ¿qué? Se duerme. Pero uno tiene sueño y dice, no puedo porque estoy en clase con tal persona, por lo tanto, voy a salir un momentico. El hecho de que yo me pare y empiece a ¿qué? A caminar, entonces más actividad hay en toda la médula, los músculos están moviéndose y le dicen, hey, como estamos moviéndonos, díganle al parvi, y el parvi le dice al sistema activante, y el sistema activante dice, hey, enciéndete, porque estamos trabajando. Pues es bueno que cuando usted tiene mucho sueño, párese y muévase. ¿Entendido? Y de hecho, si puede estimular la cara, mejor. ¿Por qué? Porque si estimula la cara, ¿por qué es bueno para despertarse? Porque aumenta otra vía que va a reconectar en el parvi. Y es que echarse agua. ¿Echarse agua en la qué? En la cara. Y aparte de eso, si usted no le sirve y son las 2 de la noche y usted quiere con su compañero o compañera estar despierto para estudiar, entonces voy a confiar en vos y voy a estimular otra vía. Aparte de que me moví, me eché agua, ahora voy a estimular otra. ¿Cuál? Equilibrio. Y le digo, me coges. Créame que se despierta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dijimos? Que la pérdida del equilibrio es una que dispara al parvi y el parvi dice, hey, perdimos el equilibrio, estamos en peligro, nos podemos golpear, así que manda el sistema activante, enciende la corteza, así que se me coge y se deja caer, así usted se despierta y más estimula el cerebro y dice, uy, me escucha. ¿Entendido? ¿Preguntas? Ahora sí van a comprender lo que es formación de calidad. Entonces, miren cómo es que va trabajando. Así que cuando usted tenga sueño, uno, levántese, muévase, salte. Segundo, estimule su cara. Diatrige. Para el cerebro es muy importante lo que pueda o no suceder en la cara. Por esa razón es que si una persona está simulando, que está desmayado, usted como médico, ¿qué hacemos? Ponle la mano, colóquela encima de la cara y déjela caer. Que si de verdad está inconsciente, se pega. Pero si está simulando, la redirige hacia otro lado, porque la cara se va a proteger a sí misma. ¿Entendido? ¿Entendido? Ahora, miren acá. Tenemos que el sistema activante, como dato curioso, la misma corteza la estimula. Área 4 y área 6. ¿Son áreas qué? El solo hecho que usted, aparte de que se mueva, utiliza la médula, estimula al sistema activante, y el solo hecho de pensar en que se está moviendo, también. No solamente activa la vía piramidal para moverse, sino que también las extras piramidales. Y aparte de eso, existen 2 fascículos con los cuales, desde la misma corteza, desde que está encendida y actuando, también va y dispara acá, al sistema activante. ¿Y cuáles son?
las siglas ¿qué? Haz o fascículo o vía córtico reticular, que va por la vía de la cápsula interna. Pero hay otra vía que es esta, el asa lenticular, que ya no pasa por la cápsula interna, sino por la externa. Igual ambas tienen en común que llegan al sistema privado. Creo que esa pasaría. Cápsula externa. ¿Entendido? Entonces, en últimas, ¿qué aferencias le llegan a la formación reticular? Pues cocleares, ventriculares, trigeminales, gustativas, espino, talámica de la médula y la misma corteza. Ahora sí, otra. ¿Qué dijimos de los núcleos tegmentales? Tienen conexión con el sistema límbico y recorren aquí. Miren los azules, ¿qué son? Dorsal y ventral. Dorsal y ventral. ¿Y acá quién? Central superior. Estos núcleos tienen contacto de acá. Y miren qué es esto. Hay un fascículo prosencefálico medial. Aquí no está dibujado. Pero sí está dibujado otro que también hace parte. Porque el prosencefálico medial es específico para la amígdala. Pero hay otro. Haz medial del cerebro anterior. ¿Sí? Entonces, este fascículo sería, ¿a quién representa? Al haz medial del cerebro anterior. Así que, en general, con el sistema límbico, el haz medial del cerebro anterior, y con la amígdala, prosencefálico medial. Así que esos dos fascículos en realidad son bidireccionales, tanto aferente como diferente. ¿Listo? ¿Con qué acabamos? Miren. Entonces, recibe aferentes de quién? De los pares, de la médula espinal, de la corteza cerebral, del hipocampo, la área entorrinal y amígdala. ¿Para quién? Para los tegmentales, vía qué? Haz medial del cerebro anterior. ¿Sí? Del diencéfalo, del área preóptica, septal y del hipotálamo, también por el mismo haz medial del cerebro anterior. Así que del sistema límbico ya dijimos que algunas partes de acá pues, son límbicas. ¿Sí? Del cerebelo también, ¿por qué? Porque hay 3 núcleos específicos para conectarse con él. ¿Cuáles son? Lateral, paramediano y retículo tegmental. ¿Entendido? Y aparte de eso, de las áreas pretectal y del folículo superior. ¿Por qué será? Para la audición. Para la audición. ¿Por qué recibe del área pretectal y del folículo superior? ¿Ambos son qué? Visuales. ¿El área pretectal para qué son? ¿Para qué es? El área pretectal es el centro del reflejo fotomotor. ¿Listo? Entonces aquí se maneja en el folículo y el área pretectal se manejan los reflejos. Cuando ustedes le colocan una linterna en los ojos, pues es para ver el mesencéfalo si está bien. ¿Entendido?
Si el mes cero está bien, entonces este reflejo fotomotor debe estar funcionando. Así que el año no sería el MC0. Si está en coma o el coma vigil, el año fue en la pro. ¿Entendido? Eferentes. Así, ¿cuáles son los eferentes? Entonces, la principal vía eferente es de dos sistemas, el activador y el inhibidor reticular. El sistema activante y el sistema inhibidor. ¿Listo? ¿Mediante qué fascículo? Aztequita central. ¿Sí? Veamos. Central. Mire, Con CX. ahí tenemos. Entonces, tenemos un sistema activante en general, pero que se divide en dos. Un sistema activante reticular sube y uno baja, pero ambos son activantes. Sino que el que sube se llama Sara. ¿Listo? Entonces, ¿quién compone a Sara? Ya lo conocemos. Los 2,5 y el cuneiforme y subcuneiforme. Entonces, estos mandan poco a poco, van mandando aportes, axones hacia arriba, ¿sí? En rojo. ¿Y que le ayudan? El cuneiforme y subcuneiforme. Y cuando ya está compacto, ahí ya se llama como aztequita central. Y hace parte del sistema activante reticular ascendente. Y este llega ya sea de forma directa o indirecta a la corteza. De forma directa, pues si lo que está ocurriendo es muy importante, usted se acaba de caer, perdió el equilibrio o va en caída, pues no va a tener contacto con el tálamo, sino que la información pasa derecho y enciende la corteza. Y como segundo mecanismo, pues por el tálamo, pero recordemos tálamo a los núcleos intralaminares. Así que los núcleos intralaminares del tálamo son ¿para qué? Son como vía aferente del sistema activante y por eso están implicados en el alerta y el estado de vigilia consciente. ¿Ya van entendiendo tálamo? Esto viene que es conexión de todos los temas. ¿Listo? Ahora, así como hay un fascículo hacia arriba, que es activante, debe haber un fascículo hacia abajo como activante. ¿Y cuál es? Pues primero que todo el sistema activante, ¿dónde está? ¿Qué dijimos? Estaba concentrado de la protuberancia. Por eso el fascículo con el cual desciende se llama así. Retículo espinal medial, porque va por la parte medial, o también llamado protuberancial. ¿Y para qué es? Para excitar el movimiento. ¿Sí? Les pregunto, ese fascículo, ¿qué le hace a las motoneuronas alfa y gamma? ¿Les disminuye el umbral o le aumenta el umbral? Disminuye el umbral. Es decir, para que sea más fácil de estimular. Por ejemplo, ¿cuándo? Que usted le diga, me hace en huida, por ejemplo, en peligro, ya sea real o potencial. Potencial, me hace el favor, usted viene y expone tal tema.
usted viene acá, si le da pánico escénico, ahora movimientos que antes no hacía, ahora sí los hace. Porque las neuronas están ¿qué? Hiperexcitadas, tanto así que se despolarizan solas. Como que en cualquier momento hago un movimiento y ya se me aumenta el temblor. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, eso es lo que hace el sistema ¿qué? Activante. Ese dente. Pues, ¿qué fascículo? O protuberancial, porque la protuberancia tiene el sistema activante. Ahora sí, ¿qué dijimos del bulbo? Era el inhibidor. Por eso es que de esos núcleos nace otro fascículo, también retículo espinal. ¿Pero sabe para qué? ¿De dónde sale? Del bulbo, pero ya no pasa sale por la parte medial, sino por la parte lateral. ¿Se llama? ¿O qué hace? Inhibe el movimiento. Así que este sistema, es decir, el inhibidor, se activa cuando estamos dormidos. ¿Para qué? Para no permitir que usted vaya a actuar el sueño. Por eso que ustedes, si se han dado cuenta, cuando uno sueña que está corriendo, el cerebro dice, qué raro, estoy corriendo, y a la vez me siento como amarrado dentro del sueño. Porque el cerebro dice, bueno, estamos corriendo, estamos moviendo, pero mira que no me estoy moviendo, me siento ¿qué? Como si estuviera enchufado. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Usted que dentro de ese sueño, ¿qué percibe? Que por más que usted esté soñando y se ve que está moviéndose, no se está moviendo en realidad, es decir, no coincide la propia sesión. Porque paradójicamente, escuchen bien, paradójicamente cuando estamos en sueño MOR, la corteza no está apagada, la corteza está encendida. Eso quiere decir que usted en el sueño está consciente. Lo que está es desconectando todos sus sistemas sensoriales, pero a nivel cognitivo está consciente. ¿Entendido? Preguntas. Ya, ahora sí. Sí, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que se desactivó. El estrés. Que desactivó la Hiperestimulación. Y por el cansancio se duerme. Pero por angustia, por estrés, porque hay un parcial y ese parcial depende de mi semestre, pues se despierta. Profe, ¿y cuando uno... Entonces usted deja conectado parcialmente y empieza a hablar dormido. Y cuando uno es niño y se levanta y hace cosas y Sí, monta triciclos. habría que ver qué situación estresante tiene el niño, porque el niño generalmente no se estresa. Soy yo. Cuando era pequeña. Sí, yo Habría montaba que ver triciclo. qué situación Era el duende. estresante hay de Sí, fondo. en serio. Sí, claro. Profe, Sacaba a pero, mi hermana y jugaba con ella y yo estaba dormida y eso me cuenta mi mamá y mi hermana. Mi hermana profe, mayor. cuando eso pasa, como dice mi compañero, cuando uno habla y está, digamos, dormido, ¿se desactiva el sistema que desactiva? Y conecta la parte oral. Profe, entonces, en una pesadilla, porque la misma acción de soñando cosas malas se le da el estrés, se le da el cortisol y entonces por eso uno se levanta gritando. Sí, del susto. Porque el cerebro no discrimina, es decir, el sistema nervioso no discrimina entre realidad y ficción, es decir, entre realidad y sueño. Todo lo toma como que, como verdad. ¿Por qué? Porque el lóbulo frontal está apagado. Requerimos de ese lóbulo frontal para decir, este sí no es un sueño, esto sí es verdad. A menos que la situación te impacte tanto que empiece a no funcionar. Por ejemplo, estás con tu amigo en el ejército y de repente dice que estalló. ¿Cómo lo explicas? ¿No lo aceptas? No, pero es que está conmigo, no, pero es que está hecho pedazos, no, es que estrés post-trauma. El impacto psicológico que causa en algunas situaciones. Sí, en stand-by.
sistemas están bien calibrados, pero cuando hay estrés intenso, hay predominio sutil de uno sobre el otro y ahí es donde están esas inconsistencias. Para que el sueño no duerme bien y si duerme puede dormir 10 horas y se despierta y con el mismo cansancio porque mentalmente no ha estado dormido, ha estado semi-trabajando. Es como decir, trasnochar directamente. Sí. Las personas que son sonambulas, ¿por qué realizan movimientos? Porque se activa la... Se pueden conectar a algunas neuronas. No hay un buen sistema inhibidor que las bloquee totalmente, como si no estuviera, como cuando no tenía estrés. Sí. Pero todo es debido al estrés. Sí, porque el estrés, ¿qué es? Un estado de tensión físico y emocional. Y eso también puede ser por hiperactividad. La hiperactividad es muy común que en niños hiperactivos se den esas situaciones. No, ni siquiera pueden concentrar la atención en una sola cosa. Y aparte de eso, no duermen bien. Y a largo plazo, si es muy marcado, envejece más a la persona. ¿Listo? A ver. Eferentes. Lo mismo, porque dijimos que las medidas del cerebro anterior, ¿qué eran? Tanto aferente como eferente. Vías principales. Está la noradrenérgica. ¿Esa parte dentro de los ataques? No, ya acabamos con corrientes diferentes. Ahora vamos a qué? Sistemas neurales de la formación articular. Entonces hay un sistema que noradrenérgico, ¿sí? Y recuerden que el noradrenérgico, el principal núcleo noradrenérgico es el locus ceruleus. ¿Sí? Hay una vía serotonérgica, que son los núcleos del RAFEN, y una vía dopaminérgica, pues que en realidad hay dos principales: la sustancia negra, que es para control motor, y otra que es más psíquica, que es la zona tegmental ventral. ¿Sí? En este se resumen todas. Noten la distribución. Miren cómo las dopaminérgicas, aunque en casi todas hacen casi lo mismo, se concentran aquí en ese punto, para luego inundar principalmente el lóbulo frontal. ¿Listo? La vía serotonérgica, como pueden ver, es más que. ¿Qué diferencia ven aquí con las flechas? Que se comunica con todo el cerebro. Que es la que más ampliamente se distribuye y estimula no solamente la parte frontal, sino parietal, temporal, occipital, cerebral, temporal, técnicamente todo. ¿Sí? Dopamina, aparte del control motor, ¿para qué es? Es nuestro sistema de recompensa. Y ese es un gran problema, que nuestro cerebro tiene un sistema de recompensa. Si usted le dice, lean estas hojas, y me voy. Y si le digo, lean estas hojas, y hay un quiz, lo leen con diferente ímpetu. ¿Cierto? Porque su cerebro tiene un sistema de recompensa. Así que hay que premiarlos para que hagan algo a gusto. ¿Sí? Y peor aún, eso pues es funcional, está dentro de lo normal. El gran problema es que va a estimular a un núcleo aquí, el núcleo accumbens. Y ese núcleo accumbens es el principal centro de recompensa, por lo tanto es el principal centro de nuestras adicciones.
Y cuando se estimula la accumbens, él vuelve y pide más. Dice, hey, lo último que hiciste me fascinó, fue algo eufórico, fue bacanísimo, fue, estaba en mi salsa, ahora sí, envía más. Así que hay una tendencia ¿a qué? A la repetición. Y luego a hacerlo de forma ansiosa, compulsiva. Así que se convierten en trastornos obsesivos compulsivos. Drogarse. Algo tiene que ver con el área 25 que se está atravesada para el placer. ¿Y por qué se encuentra el área de placer? Pues está al lado de la accumbens, el área septal. ¿Entendido? El área del 25 placer, el área septal, es la corteza, pero debajo de esa está el núcleo accumbens, que es el que lo inunda con dopamina. Y por eso la dopamina entonces trata como de el lóbulo prefrontal que está relacionado con nuestro comportamiento. Exactamente, con nuestro comportamiento y apaga la razón. Entonces indica la variación. Exactamente. Dicen, no, yo sé que soy una mierda, pues me gusta. ¿Entendido? Tiene relación con el locus ceruleus porque es habituación. En parte se habitúa, se acostumbra, pero acá es diferente, la habituación es más como situaciones cotidianas, pero acá en este caso es que crea resistencia, es decir, al principio digamos que tu núcleo accumbens tiene 10.000 receptores a dopamina, pero luego cuando hay algo que lo está hiperestimulando, esos receptores se gastan, se acaban y se queman más rápido de lo que se produce. Porque hay que recambiarlos. Más bien es habituación por necesidad. Por lo tanto, para sentir lo mismo, requiero más dosis. ¿Sí? Si antes con una línea satisfacía, ahora ya no. Toca 2. ¿Sí? Miren aquí. ¿Qué dice aquí? Área tegmental ventral. Según la nomenclatura, recuerden esto, hay 15 grupos neuronales de A1 a A7 que producen noradrenalina, lo verde. ¿Sí? De A8 a A15, dopamina, lo morado. ¿Sí? Y B1 a B9, serotonina. Aquí. Entonces, área tegmental ventral que produce, que corresponde a la 10 principalmente, dopamina. Con ese, ¿a quién estimula? Miren, ¿quién es esto? ¿Qué dice aquí? Núcleo accumbens. ¿Y qué es un sistema de recompensa? Pero que tiende a la repetición y a la compulsión. Es decir, que ahora, normalmente, ¿qué hace que se produzca dopamina? Tengo hambre y como. Oh, qué rico que comí. Eso es una descarga de dopamina. ¿Sí? Hacer el amor, qué rico. Masturbarse, qué rico. Entonces todo eso causa adicción y tiende a la repetición. Hacer ejercicio en extremo, vigorexia, produce dopamina. ¿Sí? A veces uno dice, qué rico que corrí, y uno va, descansa y duerme bien. ¿Por qué? Causa dopamina. ¿Sí? Así que todo es que un sistema de recompensa. Y eso es. Y el núcleo accumbens está en ¿dónde? En el área septal. Y la corteza superficial que lo recubre es el área 25 del placer. ¿Entendido? ¿Preguntas? Ahora, ¿qué pasa si esos receptores están pidiendo dopamina y piden y de repente no hay? Pues de ahí depende el síndrome de abstinencia, porque los receptores están ávidos de dopamina y peor aún, ahora hay más poquitos, pero el cerebro se acostumbró a que recibía esa descarga de dopamina, así que no importa, aumente la dosis, pero consigue lo que sea. ¿Quiero comer? No, no quieres comer, quieres droga. No, que voy a ver a mi novia, no, eso ya no causa dopamina, quiero es droga. Es decir, lo único que satisface es drogarse, por eso es que ellos mueren incluso hasta la inanición.
delgadísimo, porque ahora eso ya no, ni siquiera eso. Cuando ese era uno de nuestros principales placeres, comer. ¿Cierto? Entonces, y tengan cuidado ustedes como médicos, la autoformulación de fentanilo y de otros opiáceos, oxicodona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos son adictivos y ya hay casos, bueno, aquí ya han pasado 3 casos difundidos, más no con mucho, digamos que es vox populi, pero nadie lo dice, nadie, que médicos que tuvieron algún problema y se colocaron y les pasó, les quedó gustando. Y que luego, de repente, uno iba a ver el carro de paro y ¿quién me robó el fentanilo? ¿Sí? Y ya en la estancia han ocurrido 3 casos y en San José también otros 2. Y 5 años. Estrés, los dolores, y de aplicarlo, de repente les quedó gustando, y otro poquito. Cuando dicen otro poquito, no, yo lo domino, ya lo domino. Ya no lo. Ya el accumbens ya se lo está pidiendo a gritos. Así que cuidado, porque nosotros, profesionales de salud, dependiendo de dónde van a trabajar, pues tenemos acceso directo. ¿Sí? Le colocamos la dosis y doctor. ¿Y esa radiación es reversible o definitivamente luchas contra receptores que lo piden a gritos? Sí, se puede, pero es que es muy difícil. Y de hecho, usted puede tener un año de que diga, bueno, por lo menos ya no me coloco esta mierda. Y de repente, en el ambiente, es un dolorcito, un poquito más de daño, recae. Porque los receptores dicen, esto estamos esperando hace un año. Así que las recaídas son múltiples. Por eso es que un adicto difícilmente sale. Tiene que tener un impacto emocional tan enorme que digan, no, definitivamente tengo que darlo sí o sí. Por ejemplo, que por estar drogado se accidentó con su hijo y murió su hijo, que tanto amaba. Ese impacto psicológico, si con eso no cambia, créanme que nadie lo va a sacar. Profe, el dejar eso causa dolor, ¿cierto? ¿Cómo? El dejar las drogas causa dolor. Sí, de hecho siente dolor. ¿Por qué? Porque es que esas drogas también iban a bloquear el dolor. Ahora hoy hay hiper-C. Un efecto rebote. ¿Entendido? El núcleo del rafe dorsal, ¿qué produce? Serotonina. Y noten que aquí hay 2 fascículos. Uno que el rafe dorsal y otro el locus ceruleus. Y miren que la distribución es similar, solamente que a la hora de salir, forman esto, el fascículo noradrenérgico dorsal y acá forma el fascículo noradrenérgico ventral, que en últimas, cuando estos dos se unen, pues forman el haz medial del cerebro anterior. Es decir, el haz medial es una compactación de varios cerebros. ¿Listo? ¿Preguntas? Hasta aquí dejamos por ahora porque no alcanzamos a hacer el simulacro. Espero que ya les haya quedado un poquito más claro.